Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Cristo te llama. Y voy a estar hablando y comparando la historia de Mateo que se encuentra en Mateo capítulo 9, versos del 9 al 13. Y voy a leer algunos versos y quiero entonces comparar la realidad histórica de esta historia y cómo nos podemos entonces relacionar en nuestro presente para escuchar la voz de Cristo, porque nos llama en nuestro presente, y así como dice el texto, que nos dice, sígueme y sé mi discípulo. Y leo en el verso 9, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su cabina de cobradores de impuestos y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Ahí, como quien dice, están tirando al medio o categorizando, ¿ves?, a personas. Y esto nos ayuda a entender entonces la dinámica que en el contexto de la historia se experimentaba y tenía que ver entonces por las tradiciones judeo-hebreas que habían conformado a la sociedad en una forma ya sea sociopolítica, religiosa, y como tenían sus tradiciones del templo, sus leyes, todo esto que los formalizaba como grupo étnico, entonces basado a sus leyes, a su interpretación de Dios, a las promesas que ellos contenían, ¿ves? Ya tenían una formación, ya tenían una conducta, ya entonces categorizaban a las personas de que no son, ¿ves? Estos no son porque ellos ya son gentiles, son samaritanos o son republicanos o son, ¿ves? Como nos dice aquí, son de esta escoria, son de otra sociedad, no son de nosotros, nuestros hermanos. Y aquí Jesús vino a los suyos a concientizarlos de una verdad suprema. Y entonces, pues por eso continúo. Dice en el verso 11, cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Aquí viene entonces, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces, aquí volviendo al contexto histórico, vemos que aquí viene el choque de las realidades de la historia. Una lo vemos en la realidad personificada basado a la tradición de la cultura judeo-hebrea, ¿ves? Se tenía como que estos no son a ciertas personas. Y aquí entonces Jesús está, como quien dice, asimilándose, se está agrupando, se está familiarizando y relacionando con todo tipo de personas. Entonces, para que esto sea una realidad se requiere una mentalidad, se requiere, como decir, un corazón genuino y bien grande. Y por eso históricamente Jesús, como un ser humano como tú y como yo, vino a compartir la realidad de tal comprensión y de tal corazón humano, genuino y sincero, compasivo, y no un corazón duro y de piedra que se puede arraigar a leyes humanas, a tradiciones, a religiones, a dogmáticas,
y puede endurecerse y así formalizar no tan solo sus leyes y tradiciones, pero así condicionan a su Dios. Y entonces por eso en su tradición ley vienen a ser como piedra, duros, y pierden la compasión. Y por eso pueden entonces excluir y rechazar a otras personas. Y aquí es donde entonces viene una gran realidad espiritual que nos ayuda a entender este principio eterno que se está compartiendo. Y tiene que ver con la compasión, el amor, el respeto. Tiene que ver entonces con la persona que es consciente en su presente de todos, de que entre todos hay una hermandad, entre todos hay una relación, de que no, es como decir, la vida, el reino de Dios, el mundo, no se puede limitar a unos exclusivamente y excluir entonces a otros, sino que la realidad de Dios o la realidad del bien o la realidad del amor, del respeto, de la vida pura, justa, se ve que es una capacidad de realidad posible entre todos. Entonces aquí el Espíritu de Cristo que nos llama y nos dice, sígueme y sé mi discípulo. Entonces ese espíritu de vida eterna es lo que está compartiendo en esta enseñanza a través de la Biblia, una enseñanza espiritual para que en cada presente, cada ser humano se pueda relacionar y pueda continuar practicando la misma esencia. Puede escuchar la voz espiritual que dice, sígueme y sé mi discípulo. La voz de Cristo, que representa la voz del Espíritu de la vida eterna. Representa a la voz de la compasión. Y que entonces uno pueda ser en el presente aquella persona que practica todas las cualidades, características que puedan representar acciones de compasión, acciones de servicio genuino, amabilidad, respeto. Y para eso ser manifiesto, entonces uno tiene que ser esa persona que entiende en su contexto este espíritu de vida. Y aquí es donde Jesús confronta a los religiosos con la esencia de la verdad. Y la verdad entonces, como dice, cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Es como decir, cuando uno va guiando y uno ve el letrero que dice 35 millas por hora, aquella persona que puede guiar a 35 millas por hora, haya un policía, un guardia o no, no le importa, porque dentro de sí mismo recibe el beneficio de disfrutar la calle y a la misma vez es la persona capaz que puede obedecer el letrero que dice 35 millas por hora. Ese es como decir el sano que no necesita médico. ¿Ves? Es la persona que es cabal, es la persona que es consciente, es la persona que es responsable, es la persona que se autodisciplina, es la persona que vive basado al espíritu de vida. Pero entonces hay otros que no. Hay otros que por condición humana son pecadores, porque desde que nacieron por condición humana, sus sistemas los conformaron, los condicionaron a desconocer a plenitud la justicia, la verdad, la hermandad, la fidelidad, la felicidad entre todos, porque nacieron en tradiciones, nacieron en costumbres
que los conformaron a las creencias de sus tradiciones y costumbres, y tal vez tenían dogmas, leyes, normativas que en sus costumbres los distanciaba, los excluía o los condicionaba en una forma superior a otras personas. Y eso desde niño causa una condición, causa una conciencia que entonces viene a resultar en un pecador. Un pecador es una persona que falla a la marca. Y personas fallan a la marca o cometen errores o viven mal por muchas diferentes realidades. Entonces el espíritu de vida, cuando viene a iluminar, justamente y perfectamente da a conocer quiénes son quiénes y confronta en verdad esta realidad. Entonces uno ve que hay pecadores que reconocen que son pecadores y a ser confrontados, a ser enseñados con la verdad, con el espíritu de vida. Al escuchar la voz de Cristo, cuando dice sígueme, sígueme hacia el bien, sígueme hacia la hermandad, sígueme hacia el amor y al respeto, a la justicia, sígueme hacia la perfección, sígueme hacia la verdad. Entonces son esos pecadores que deciden cambiar y deciden vivir por el espíritu de tal vida eterna, del amor entre todos y todos, porque ahora son conscientes de la verdad eterna. Pero entonces, como vemos en los fariseos, que quedaron enfermos en su egocéntrica naturaleza y en sus culturas, en sus tradiciones, en sus religiones y en su interpretación de su Dios. Porque convierten a Dios, esta palabra, que a través de la historia de la humanidad, entonces vemos cómo claramente el hombre le da diferentes interpretaciones. Y en este caso, estos fariseos tenían su interpretación no tan solamente de su Dios, pero de sus leyes, de sus promesas, de sus conveniencias, de su agenda. Y por ende eran rígidos, corazones de piedra, y por ende no tenían el espíritu de la compasión. Podían tener los sacrificios, podían tener los rituales, podían tener el templo, podían tener todo lo exterior, podían tener la ropa, podían tener la apariencia, pero no contenían la esencia, el espíritu, no contenían la vida, no escuchaban la voz, el llamado de Cristo. Y por ende Jesús les confrontó. Este espíritu de vida se demuestra a través de las acciones, del entendimiento que en acciones, en el corazón, se demuestra en acciones genuinas. A diferencia de tradiciones que pueden tener los sacrificios, y personas en sus tradiciones hoy día prefieren vivir conforme a su tradición, su interpretación, su dogmática, su formalización religiosa. Entonces hacen de la esencia de la vida, hacen de la palabra Dios en su mentalidad y en su interpretación, conforme a su conveniencia, conforme a su agenda. Hacen de Dios su religión y por ende así viven. Y el llamado de Cristo nos llama hoy en nuestro presente a seguirlo y ser su discípulo en la esencia de la verdad.
y que lo demostremos con nuestras acciones genuinas de compasión en todo tiempo, 24/7, porque vivimos por este espíritu de vida en el reino celestial. Y todos estos principios siempre son para el presente de aquel que los entiende. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.